Para mí diseñar es una acción y es la acción de dar sentido. La belleza para mí es una manera de vivir también, de estar tranquilo, de que te ilumine. De hecho, las limitaciones son muy importantes a la hora de diseñar, porque Es lo mejor. sacan tu creatividad Sí. y luego trabajas desde la realidad, porque no tenemos un mundo ideal. Bienvenidos a otro episodio de Pasen y Sean, el videopodcast de posliderazgo que hacemos en colaboración con CAD. En el episodio de hoy vamos a hablar de diseño, de belleza y lo vais a disfrutar mucho porque vamos a hablar con Elena Roner y con Eduardo Beotas. No os digo nada más, así que pasen y sean. Hoy vamos a hablar de diseño y para ello tenemos a dos personas que nos van a ampliar mucho la mirada. Una es Elena Roner, que es diseñadora. Bienvenida, Elena. Gracias. Y también tenemos a Eduardo Beotas, socio fundador de Soulside. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Mi primera pregunta, y yo creo que también para todos los oyentes que tenemos, tengo mucho la curiosidad de qué es el diseño para vosotros, porque venís de disciplinas diferentes en las que tenéis puntos en común, pero creo que vivís el diseño desde diferentes perspectivas. ¿Qué es el diseño para vosotros? ¿Cómo lo vivís? ¿Desde dónde lo trabajáis? ¿No? Para, sobre todo, que contextualicemos para nuestros oyentes. Por favor, Empiezo yo. Elena. Vale. A ver, para mí el diseño, y así empecé a diseñar y monté mi marca y así, tiene mucho que ver con, bueno, cómo percibo el mundo que me rodea, qué busco en él y no lo encuentro. De alguna forma, pues te pones a diseñar porque quieres esa joya o quieres esa lámpara o esa alfombra o lo que sea, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, con la lectura de qué está pasando alrededor, y es casi una lectura intuitiva, o sea, ni siquiera la estás definiendo exactamente, pero el diseño es absorber esa información y convertirla en algo físicamente existente de alguna manera. Pues para mí tiene mucho que ver con lo que comentas, Elena. Y para mí diseñar es una acción y es la acción de dar sentido. Y para dar sentido tienes que entender el contexto, entender la realidad y dar sentido. Es como dar una respuesta a lo que estás entendiendo y siempre buscar esas conexiones para que tenga un porqué. Y creo que todos diseñamos y es una de las cuestiones que la gente lo deja mucho a diseñadores o a gente creativa, y creo que somos diseñadores de nuestra propia vida, que damos sentido a nuestra propia vida, que somos diseñadores casi de cualquier acción. Yo pongo a veces ejemplos muy, muy sencillos, que tú diseñas tus vacaciones, tú diseñas y estás diseñando constantemente, con lo cual para mí el diseñar es algo que hacemos cada día, y para hacerlo cada día tenemos que entender muy bien el contexto que nos rodea y dar ese sentido y esa utilidad a lo que estamos haciendo. Para mí es Total, como algo sí. innato en cada ser humano. Y habéis hablado de inspirar. ¿Cómo puede el diseño inspirar en diferentes aspectos, ¿no? En las organizaciones, a lo mejor en la sociedad, en una persona, en un colectivo? ¿Cómo se consigue? Porque el diseño muchas veces incluso nos hace decidir algo, ¿no? O nos hace sentir algo. Es que muchas veces el diseño hace concreto una sensación que tienes, en mi caso, desde luego. Y yo siempre cuento la historia, por ejemplo, de grandes diseñadores, yo qué sé, Hella Jongerius, que es una diseñadora así muy potente holandesa que trabaja con Vitra y marcas enormes, pero que hace también jarrones para IKEA, sin poner su nombre, y son los que más se venden. O sea, entendemos perfectamente lo que está bien o no, y ella, pues como diseñadora, hace concreta esa sensación de necesito este tipo de objetos, ¿no? Materializa pues esa necesidad. Y hombre, en mi caso la idea de diseñar cosas bonitas es para que inspiren, ¿no? O sea, la belleza para mí es una manera de vivir también, ¿no? De estar en paz, de estar tranquilo, de que te ilumine. Y te ilumina estéticamente, pero también te ilumina espiritualmente. Entonces, sí, es inspiracional, claro. Sí, yo asumo una cosa, Elena, y es, yo creo que el diseño inspira
y debe inspirar desde la responsabilidad de cada uno. Al final, el diseño tiene un componente de responsabilidad y dentro de esa responsabilidad buscas inspirar, buscas mover cosas, buscas en el mundo que lo trabajo yo, tiene un componente primero de inspiración, como he dicho anteriormente, para entender esa realidad y de inspirar por la responsabilidad que tiene al ser algo que ha de aportar estratégicamente y que ha de aportar un sentido. Con lo cual sí que inspira y hay que inspirar dentro de las organizaciones y para eso el diseño es un buen acto porque tiene que incorporar diferentes posibilidades, miradas y como decía Elena, al final el diseño lo que tiene que captar es la realidad, tiene que entender el contexto actual, tiene que entender a los diferentes actores, tiene que entender las vinculaciones y las conexiones para poder diseñar. O sea, creo que es un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio muy de observación y de entender lo que te rodea para poder actuar. Y de liderazgo. Y de liderazgo. Sí. Si entramos ahí ya... Sí, ya. No, porque es verdad, estás siendo punta de lanza en algo que a lo mejor tú eres capaz de verlo, ¿no? Pero en esto que hablas tú, desde puntos muy diferentes, hay algo muy parecido. O sea, cuando diseñas, o por lo menos para mí un buen diseñador es el que diseña entendiendo cómo se va a producir, quién, o sea, en el caso de las joyas, ¿no? O de los objetos, quién lo va a producir, cómo se va a producir, cómo le va a llegar al usuario final. No es un dibujo y que lo mandas a China, por ejemplo, y te vuelve. No, es como te sientas con el tornero, ves qué madera puede usar, eliges la madera, pues el nogal español, porque es cercano. O sea, tiene tantas capas, el diseño no es solo la idea, es cómo se va a llevar a cabo. De hecho, yo cuando trabajo con editoras, o sea, yo hago mis propios diseños, pero también hago, pues de repente una alfombra para Gandía Blasco o un biombo para Trenat o lo que sea. Para mí es fundamental entender qué limitaciones hay, porque el diseño sin saber cómo se va a producir, quién lo va a producir, cómo lo vas a usar en tu casa, cuánto te va a durar en tu casa, no tiene ningún sentido. O sea, son muchísimas capas que se asumen directamente, pero que si lo pienso, verdaderamente están ahí. Y ahí está también la humildad con la que tratas los recursos de los que te rodeas, ¿no? O sea, qué limitaciones también hay en todos esos proyectos que quieres llevar a cabo y potenciarlos para que se pongan en valor, justamente. De hecho, las limitaciones son muy importantes a la hora de diseñar, porque Es lo mejor. sacan tu creatividad Sí. y luego trabajas desde la realidad, porque no tenemos un mundo ideal o todo es posible. Hay unas limitaciones, como bien dices, a nivel de producción. En nuestro caso hay unas limitaciones a nivel de organización, de posibilidades, de presupuestarias o incluso una limitación a nivel cultural de gente, de conexiones, de diferentes pensamientos. Hacía la analogía cuando hablabas de cómo se produce, cómo se va a usar, dónde se va a producir, que tiene que ver mucho con el diseño responsable también. Sí. Que yo llevándomelo al terreno de las organizaciones, al final es para quién diseñas, con quién diseñas, quién interviene, que es como ese mapa de actores, que tienes que tener en cuenta todos los actores que intervienen en el diseño y también todos los pasos o productores o necesidades de servicio que hay detrás. Y yo quiero sumar aquí también una variable dentro del diseño que al tener en cuenta todos estos puntos, todos estos procesos, todas estas personas, el diseño, aunque parta de una persona, para mí siempre es un diseño colectivo. O sea, y de hecho, creo que se malinterpreta muchas veces como... sí, como algo individual. Como algo individual. No. Sí. Uh-huh. Y es y porque hay un ego enorme en el mundo del diseño también. O sea, que aquí no... O sea, yo me he encontrado a lo largo de mi trayectoria con diseñadores que investigan y que se inspiran para dar respuesta a su necesidad, no para entender la complejidad del mundo. Y creo que el buen diseñador es el que diseña entendiendo la complejidad del mundo, el que diseña de una manera colectiva y en el que incorpora diferentes miradas para poder dar una solución para todos y no una solución individual. Ponías el ejemplo
de esta persona que trabaja para Vitra, para IKEA, sin nombre, y al final es lo que más se compra porque habrá entendido las necesidades de la gente y le habrá Porque es dado, buen diseño. porque es un buen diseño. Y para eso no ha sido una cuestión de su ego, porque para eso eres artista, que es una de las cuestiones, está el artista y el diseñador tiene que dar sentido a una necesidad. El artista ya puede hacer lo que quiere, pero creo, esta es mi opinión, y dentro del mundo de las organizaciones o para dar respuestas a la sociedad, o sea, tenemos que diseñar entendiendo todo lo que hay alrededor. Luego habrá que decidir por qué camino vas, que eso también tiene que ver mucho con la intuición, con la creatividad y apostar por tener un impacto mayor, porque al final diseñar para todos, desde mi punto de vista, no es hacer algo mediocre, es diseñar para que cumpla unos patrones, para que dé una respuesta, pero también vas a ir hacia un público u otro en ciertas ocasiones, no tiene que ser para todo el mundo. Sí, no. Y ahora que estabas hablando, pensaba, es importante diseñar, pero también es importante dejar un hueco donde se puede colar la gente, ¿no? O sea, ¿A qué te refieres? pues que, por ejemplo, tú puedes diseñar, incluso dentro de mi equipo, yo puedo diseñar cómo se van a hacer las cosas, pero hay huecos que tengo que dejarlos sin tocar o obviados un poco para que cada persona pueda entrar en ese hueco. Lo mismo cuando diseñas un objeto. Cuando el objeto tiene mucha interacción con el usuario es cuando mejor funciona. O sea, si tú le das una cosa súper acabada, ¿no? Si le das algo que la tetera tienes que coger la taza de una manera, ¿sabes? El asa de una manera o dependiendo del calor con la que, o sea, le pones un plato para que el calor no sé qué, o diseñas un anillo que dependiendo de desde dónde lo miras tiene una perspectiva diferente. O sea, todo lo que es tridimensionalidad es súper interesante, pero es interesante porque engancha al otro. O sea, tú no estás soltando tu rollo ahí y que alguien, ¿no? O sea, estás pidiéndole que reaccione. O sea, estás creando una conversación. Y es que al final lo del diseño es escuchar, ¿no? Yo, o sea, si lo pienso, es como escuchar cómo funciona la gente e incluso eso, puedes decir, para un pequeño público o para un tipo de persona. Y a menudo, en mi caso, diseñas para alguien como tú, ¿no? Porque tú te lo pruebas, tú lo usas, ¿qué querría yo? Pero cuando lo sueltas, de repente ves que lo pilla gente que no tiene nada que ver contigo. Y dices, sí. Y ahí es cuando creo que estás comunicando algo más universal, ¿no? Y ahí es el gran reto. A veces te sale y a veces no. El diseño es conversación. O sea, escuchas para conversar. Y a nivel de producto es verdad que hay un recorrido en el uso, en cómo lo utilizan. A nivel de diseño de servicios es que es continuo. Porque tú cuando diseñas un servicio realmente estás escuchando continuamente para iterar y mejorar ese servicio. Claro, está vivo, ¿no? Está vivo y puedes estar escuchando continuamente para mejorarlo, para iterarlo, para abrir posibilidades que ni se te habían ocurrido, porque en manos de los usuarios surgen nuevas cosas y eso también es muy bonito. Al final tú pones en el mercado un servicio o un producto, pero acaba de formarse del todo con el uso que se le da. Y esto es una tendencia que viene de hace años ya, que los productos muchas veces son utilizados para otras cuestiones o se les da otra utilidad, otra posibilidad. Pues ya nos cuento en el mundo de los servicios que la escucha permanente y la conversación permanente con los usuarios te amplía una cantidad de posibilidades brutales para mejorar esa interacción y esa conversación con ellos. Yo, como ejemplo, yo voy reeditando piezas que diseñé hace 15 años. Porque me rebelo un poco contra esto de que todo tiene que ser nuevo, pero también porque eran válidas hace 15 años, dejaron de como encajar y ahora vuelven como a ser estéticamente muy válidas. Y es un poco lo mismo y por eso yo tengo una tienda propia, porque me gusta escuchar a la gente
Y me gusta diseñar cosas que son pues atemporales, porque ves gente que viene 25 años después como, no, esto no me lo he quitado, o se lo he dado a mi hija, o ahora le quiero poner un cordón, no lo sé. Es un poco como que sigue viva la pieza, es una pieza que tiene que estar ahí cercana a la persona, ¿no? Bueno, no os quería interrumpir porque estaba absorta escuchando todo lo que habéis dicho, que me parece como todos los ingredientes más rico de lo que tengo en la cabeza con la palabra diseño. Pero igual que me está apareciendo todos los ingredientes necesarios, estaba pensando qué difíciles son esos ingredientes, por lo menos en algunos ámbitos, ¿no? Ahí se ha hablado, o yo he interpretado, la importancia del propósito, ¿no? De para qué diseñamos o para qué hacemos algo, la importancia de la escucha para saber también hacia quién o hacia qué, cómo co-creamos, ¿no? Es decir, los espacios que podemos dejar para intuir también, o la intuición que has hablado antes también, la mirada, decís, oye, cómo, ¿no?, diagnosticamos, hacemos un análisis de la realidad y entendemos cuál es la necesidad final. Me parece tan difícil de conseguir, a lo mejor de formación profesional en el ámbito de las organizaciones es algo que nos cuesta, ¿no? Y que lo seguimos trabajando. Y quizá en tu disciplina tengas Sí, más directo. libertad. No sé cómo lo veis. Bueno, a nivel organizacional y las empresas sí que es difícil. Y yo creo que es difícil por el tema porque no paramos. O sea, creo que el ingrediente fundamental es parar. Y vamos tan acelerados y buscamos respuestas inmediatas en las empresas y en la vida. Si no tienes un proceso o un hábito, como puede ser el de los diseñadores, creadores, etcétera, pero en las organizaciones creo que lo fundamental es parar para poder reflexionar, escuchar y entender en profundidad el reto al que te enfrentas o el problema. Creo que esa es la gran cuestión, o sea, el darse ese tiempo, porque si no, estamos dando respuestas a algo que no hemos entendido bien y que no hemos reflexionado. Y eso pasa a nivel cultural, estratégico y de innovación en todas las organizaciones, que queremos dar la respuesta ya y rápida, que parece que así somos los más listos, sin haber entendido muy bien a qué nos estamos enfrentando. Con lo cual, probablemente la respuesta que demos no sea lo que necesitamos en ese momento. Y con una pequeña parada para reflexionar, escuchar, que lo hemos venido diciendo anteriormente, contemplar, observar, es suficiente como para ganar en seguridad. O sea, yo he vivido procesos donde les has dado un día de reflexión y ya van luego con una seguridad y se han hecho unas preguntas que antes no había sucedido. Es parar para acelerar, pero no acelerar y luego tener que volver atrás. Y yo entiendo es que yo creo que pecamos mucho de eso, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que yo también he gestionado mi empresa siempre como tomando decisiones muy rápido, demasiado rápido, ¿no? Manteniendo la coherencia siempre, no sé, mi padre es suizo y tengo esta cosa como de no puedo cambiar de opinión. Y ahora hay veces que me preguntan cosas y me quedo así como con la mirada en blanco y ¿estás bien? Sí, es que estoy pensando. Te contesto luego, porque ni siquiera lo tengo que pensar, es como que naturalmente hay decisiones que te vienen de forma, o sea, no orgánica, ¿no? No tiene que, yo siempre pienso en las burbujas esas de la nieve, ¿no? ¿Sí? Que las sacudes y se quedan, y hay veces que tienes que dejar que esa nieve baje para como entender profundamente cuál es la decisión correcta. Desde pequeñas cosas a cambios de gente en el equipo o, en mi caso, proponer un proyecto a alguien no sé qué, ¿no? Pero a veces es como vivimos una vida que yo creo que tenemos que cuestionarnos si es positivo, porque vamos tan rápido que muchas veces hacemos cosas porque pensamos que debemos hacerlas y no nos aportan nada, ¿no? A mí me parece que sí. Y me encanta lo que has dicho, Elena, de a veces me dicen algo y ¿qué te pasa? Estoy pensando. Y parece que está mal visto, como que no tienes la respuesta ya. Sí, sí. Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que has comentado antes del liderazgo. O sea, el liderazgo dentro de las organizaciones, los equipos, en la vida, es poder pensar, parar, porque no tienes la respuesta para todo. Es más, los que tienen la respuesta para todo no son creíbles. Ya. Y ahí hay una parte que me encanta, estoy pensando, porque es que es una necesidad del ser humano y un hábito que tenemos que trabajar más, ese pensar para dar una respuesta y no ir de manera totalmente automática. automática. Sí.
Justo. Bueno, aparte de la cultura esta de cuanto más presiono y más rápido es todo, más lograré. O sea, mi pequeña experiencia como empresaria es que es lo contrario. O sea, la gente se bloquea si les aprietas demasiado. Y acaban tomando decisiones que no... y hablo de pequeñitas, ¿no? Compro la piedra, no sé qué. O sea, en mi caso... Pero son ejemplos de que pueden existir en más grandes, ¿no? Sí, pero eso pasa en todos lados, ¿eh? Eso es diseño organizacional y pasa en todas las organizaciones, que al final requiere ese pensamiento para ver cómo son las relaciones, dónde aportan, cómo ¿Quién aporta, conectas, quién quién no? aporta, y todo eso tiene una parte de Sí. diseño y de pensamiento para Sí. poderle dar ese sentido total. ¿Y dónde entraría la intuición, no? Veo que hay mucha planificación y que hay mucho orden y que hay muchas cosas que sabemos que tenemos que tener en cuenta. Y entiendo que la intuición de la que hablabais antes tiene un peso muy fuerte. También lo que decís ahora del ritmo al que vamos y cómo nos solemos comportar. Creo que hay mucho ruido que nos impide volver a conectar con la intuición. Y no sé cómo es en Es que yo vuestra creo que disciplina. no le damos suficiente importancia. O sea, la intuición la tenemos. Lo que pasa que vivimos en una sociedad tan racional que tenemos la intuición, después justificamos la intuición con la razón, ¿no? Y no permitimos, pues eso, escuchar. Es que todo vuelve a lo mismo, ¿no? Es La como, escucha. ¿qué sensación me da esta persona? ¿Qué sensación me da este proyecto? Y hay veces que lo pillas pues de camino al trabajo caminando, o el paseo que te has dado tú, de repente, ¿no? Te viene, ¿no? O te viene... Sí. o sea, que yo creo que la intuición la tenemos, en realidad tendríamos como que defenderla más, ¿no? Total, yo creo que lo que dices es que se busca una intuición racional y yo creo que tiene que ser una intuición por conocimiento. O sea, al final tú tienes una intuición porque tienes un conocimiento, Claro. que el conocimiento es gradual y por eso tienes esa capacidad de intuir por dónde pueden ir las cosas y por dónde puede ir la respuesta, que es una intuición, porque no tenemos una seguridad. Y yo sumaría a la intuición la valentía. Creo que falta intuición porque no hay valentía. O sea, al final la intuición no es una intuición, no es un 100%, y aquí se busca seguridad y no se tiene en todo. Y nosotros, en cantidad de proyectos que tienen que ver con innovación, llega un momento que yo le digo a los equipos, dicen, bueno, pero es que la respuesta, digo, es que la respuesta hay que jugársela. Claro. O sea, hay veces que vamos a conectar esto, y yo creo que va por ahí, que intuyo que va por ahí. Yo creo que la intuición tiene que ver con el conocimiento. Lo que pasa es que hay mucha gente que aporta intuición sin nada detrás. Que no digo que tenga que ser racional, ¿eh, Elena? Es una intuición por conocimiento. Sí. Bueno, es que tenemos mucho conocimiento. Pero has tocado una cosa que me parece muy importante. La intuición tiene mucho que ver con la acción también. O estamos aquí como un trompo dando vueltas a lo que podemos hacer, o lo hacemos y aprendemos de eso, ¿no? Pero bueno, eso, que esa puerta de la intuición, que es la acción y llevar a cabo lo que tú estás sintiendo y aprender ahí a ver qué pasa y cómo puedo mejorar eso, yo creo que también es fundamental en el diseño, ¿no? Y acabas de decir otra cosa, que has asociado la intuición al sentimiento, a la sensibilidad. Y tiene que ver mucho de sentimiento y sensibilidad, porque por eso es intuición, porque hay cosas que Que no parece sabes que expresar por qué. y que están ahí y que tú las sientes, y sentirlo ya es mucho de cara a tener esa intuición. Y se puede sentir de muchas maneras. Yo tengo un compi que siempre pone un ejemplo con el tema del COVID y con el tema de lo que hemos pasado, es que ahí hemos sentido y hemos vivido el COVID. Entonces ya cuando lo sientes, ahí ya tienes un camino, ya lo entiendes en profundidad. Cuando hay sentimiento, cuando hay sensibilidad. Y creo que hay que incorporar sensibilidad. Y la intuición viene mucho por la sensibilidad que tienen los diseñadores u otros perfiles, porque yo también, y vuelvo a insistir que cuando hablo de diseñadores, me refiero a todas las personas, porque todos diseñamos. Y creo que es una capacidad que... Estaba pensando que mi hijo diseña todos los días la comida que vamos Claro. a comer. Cada mañana, ¿qué vamos a comer hoy? Y yo, ¡ay, qué horror! Claro, y para ti Pero eso en que es un realidad está horror... pensando claro. qué hay en la nevera. Yo lo experimenté, esto aunque sea no muy personal, lo experimenté la primera vez que me independicé y tenía que diseñar todos los días el menú y ver qué comía. Claro. Y cuando volví a ver a mi madre le dije gracias. O sea, porque solo pensar y diseñar qué comer cada día Es un mundo. es un mundo. Es un mundo, sí, sí.
Estaba pensando, como además esto es una invitación a Pasen y Sean, ¿qué podríamos mejorar como seres humanos para poder diseñar de la forma que lo estáis explicando, ¿no? Es decir, desde vuestra experiencia, ¿qué aprendizajes has sacado, dirías, de cosas que te han hecho mejorar como diseñadora a lo largo de los años, o cosas que has sacado, ¿no?, a lo largo también de toda tu profesión, de trabajar con equipos, de ayudar a diseñar, pero como, no me gusta llamarlo habilidades, pero como características del ser humano, como decíamos antes, por ejemplo, la escucha, la mirada, etcétera? ¿Cómo podemos cultivarlo o mejorar para tener una mirada más bella, a lo mejor? Que antes habláis de la belleza, que también os preguntaré sobre eso. ¿Cómo podemos mejorar? Complicado. Desde vuestra experiencia, ¿no? Oye, pues mi mirada ha mejorado, o la he cultivado de esta manera, o mis aprendizajes. En mi caso, tengo una obsesión absoluta en reducir el ruido que me rodea. Y eso incluye, pues eso, diseñar cosas más, yo las llamo esencia, o sea, no decorar, sino como condensar esa sensación. Es un poco abstracto porque es un mood que tienes, pero que, ¿sabes?, que menos es más. Vamos, que es un tópico, pero es un poco así. Y en la vida igual, ¿no? Las decisiones empresariales, las relaciones con mis amigos, o sea, que las cosas no sean complicadas, porque creo que perdemos un poco el tino. O sea, dejamos de entender qué es importante y acabamos como, ¿no? A mí hay veces que me duelen los oídos, ¿sabes? Y esto y lo otro y aquello. Y no solo hablo del mundo, sino como la sensación de duda que tenemos constantemente de deberíamos hacer mejor, más. ¿No? Hay veces que es como, pues eso, tomamos un día para pensar, me parece genial, lo voy a ejecutar en mi empresa. Sí, ¿sabes? Como vamos a relajar un poco el pistón. O sea, y de hecho mis joyas, tú que me conoces hace mucho tiempo, cada vez son más, es que minimal es mala palabra, pero más condensadas. O sea, los colores son más puros, es más honesta como pieza. Y para mí eso es una mejora. Me Porque a encanta esa eso quiero expresión, llegar. más honesta. Sí. Yo he aprendido varias cosas para mejorar. Uno, y tiene que ver mucho con Carmen, con mi socia, cuando montamos esto hace 20 años, es diferenciar lo estratégico de lo táctico, pero a saco. ¿Cómo? Pues viendo qué es lo realmente importante, lo que nos suma, lo que nos va a cambiar de verdad, o es una decisión que mueve muchas cosas. Y lo táctico, que es lo más fácil sobre lo que conversar, que no nos lleva a ningún otro lado, sino que es una cuestión de opiniones y incluso hasta de gustos. Y que no, en cambio lo estratégico es lo que te lleva a otro camino. Y nosotros hemos tenido una trayectoria que al principio discutíamos por todo y ya llevamos unos años que realmente solo discutimos, y en el término anglosajón de discuss, que es como, oye, a lo que le digamos tiempo, es a lo estratégico. Y en lo táctico confiamos en uno en el otro. Que ahí viene el segundo aprendizaje, que con Carmen es muy fácil, porque la admiro, pero es respetar al de enfrente, respetar su opinión. Y esto sí que me ha costado mucho, a mí como aprendizaje, porque no he respetado la opinión de todo el mundo. Como sitúo a la gente en un sitio donde igual no le escucho de la misma manera, no le respeto. Y creo que hay que respetar al profesional de enfrente porque te puede aportar matices. Y otra realidad que es como la tercera, que es el que yo no estoy en posesión de la verdad, o que es mi realidad. Entonces son tres cuestiones que me han ayudado a nivel equipo organizacional, proyectos. Hace poco decía que los proyectos que más he disfrutado es cuando más he aprendido de los clientes y hemos sido capaces todos de movernos de nuestro pensamiento inicial o de la realidad que veíamos. Y eso, la única manera de hacerlo es respetando al de enfrente. En general, yo diría que cuando tienes un proyecto
muy complicado, generalmente es el más exitoso. O sea, en el sentido, como diseñadora, o sea, cuando diseño cosas, de repente tengo que diseñar una alfombra, digo, ¿sabes? Y me empiezan a entrar mariposas en la tripa porque es como, es un reto y tienes que entender cómo lo van a hacer y qué visión tienen ellos y como los puntos en común son menos de lo normal, en realidad aprendes mucho más porque es como vas buscando como las puntaditas donde sí, lo otro como no accedes, ¿no? Y entonces es muy interesante. Lo que creo que nos pasa o que a mí me pasa es que cuando es algo nuevo, Sí, incorporo muchas miradas y escucho mucho más porque ya, desconozco. sí. Y creo que también la clave está en incorporar eso cuando ya es algo conocido. Sí, Porque lo otro es por necesidad. Porque dices, una alfombra, o sea, si yo tengo que diseñar una alfombra ahora, para mí es todo nuevo. Pero si tengo que diseñar un proceso de innovación con una empresa X, ya lo he hecho. Pero ¿cómo incorporo nuevas posibilidades si ya voy por todos sitios conocidos? Y creo que el diseñador tiene que ser capaz, lo que decíamos anteriormente, de incorporar esas al día a día. al día a día, esas posibilidades. No volverte loco, porque no puedes poner todo en duda, porque el conocimiento es gradual, pero sí tener esa capacidad de cuestionar e incorporar nuevas cosas, sobre todo, por ejemplo, en nuestros casos, porque no es lo mismo un proyecto cultural para una empresa X que Z. Yo me acuerdo un proyecto, de hecho, que, o sea, no voy a nombrar clientes, pero que llegué a la reunión y dije, si me hubieran robado el ordenador hoy, y lo hubiera cogido otro banco este proyecto, no lo podría llevar a cabo porque es para vosotros. Y esa es la única manera de hacerlo, es no yendo sobre lo conocido, sino incorporando. Sí. Y creo que eso debe ser permanente en el buen diseñador, que es mucho más fácil, que va en la línea de lo que dices, Elena, cuando desconocemos, que cuando ya conocemos por no incorporar nuevas posibilidades. En realidad tiene que ver con la humildad. O sea, cuando no conoces a alguien, claro, no le puedes decir tú, no sé qué. En realidad es como mantener una visión fresca siempre que puedas. Sí, que la humildad y en el mundo del diseño, yo lo vuelvo a reincidir, ¿eh? O sea, que es dejar el ego, que es un apego, tal, etcétera, pero que para mí la humildad... Pero el ego está en todos sitios. Sí, pero ¿cómo lo tratas a nivel de diseño, de diseñador? Sí, pero es que un diseñador tiene ego, un artista tiene ego, un gran peluquero tiene ego, un creativo en publicidad tiene muchísimo ego. Es que lo del ego yo creo que va también en cómo la persona gestiona su vida, ¿no? Total, o sea, todas las personas tienen ego, totalmente de acuerdo. Yo lo que digo es que cuando estás creando y diseñando para otros y con el contexto, creo que tienes que tener humildad y profesionalidad y capacidad creadora mucho más que ego. Porque el ego habla de uno mismo y trabaja para uno mismo más que para los El demás. ego no sirve para mucho. A mí me Que ayuda... existe, y que está. O sea, que no... Sí, sí. Claro. O sea, a mí me ayuda a pensar en la parte del ego que efectivamente, además que lo tenemos y ahí está y tiene sus beneficios, en preguntarme si yo tengo ego o el ego me tiene a mí. Y creo que el conocimiento de uno mismo me ayuda mucho a entender quién soy, cómo soy, para qué hago las cosas, a qué miedo o necesidad estoy respondiendo y, por lo tanto, ser más honesta a la hora de decir, hacer. Y no quiero dejar de haceros esta pregunta para ir cerrando sobre todo para irme tranquila a casa. Pero antes habéis mencionado la belleza y es algo que me obsesiona un poquito, porque creo que el diseño, como lo interpreto yo, está muy de la mano a la belleza y me parece que en el mundo falta muchísima belleza, ¿no? Una vez le escuché a una amiga hablar en tono de broma y que me hizo mucha gracia, pero que dije, te lo robo, porque habló de la policía estética, ¿no? De cómo deberíamos ir por la calle diciendo, eso no, el cuidado a todas las cosas. Y os he oído hablar de belleza en diferentes ámbitos y sé que cada uno tiene su definición. Entonces la pregunta es, ¿qué es belleza para vosotros o qué es lo bello? Y cómo podríamos conseguir un mundo más bello entendido como lo entendéis vosotros. Y eso para terminar. Eso es. Te dejo a ver si me puedo unir a algo tuyo, Elena. Vale. No, una broma, pero tenemos un grupo de amigos y nos llamamos los estetas fundamentalistas. Me encanta. Porque es como... Pero bueno.
Pero es que la belleza son tantas cosas. En realidad la belleza es la armonía y que las cosas y la paz de alguna manera, ¿no? O sea, estéticamente conectándolo con lo del ego, yo creo que cuando diseñas no te puedes tomar demasiado en serio. O sea, el ego está muy bien para creer en ti mismo y decir, pues yo esto me gusta así, ¿no? Eso está muy bien, pero tampoco puedes subirte a un espacio donde tú eres incuestionable, es como la muerte del diseñador. O sea, porque necesitas seguirte cuestionando y lo que no te gustaba hace 2 años a lo mejor ahora sí te gusta y tienes que fluir en ese ámbito de cambio porque es que si no, no expresas nada, ¿no? Pero yo creo que la belleza tiene mucho que ver con la felicidad, con la tranquilidad y no es una cosa definible, esto es bonito y esto no es bonito, ¿no? Hay cosas feas preciosas y hay cosas preciosas aburridísimas. Claro. No, bueno, para mí esa sería la definición de belleza, o sea que Sí, es muy conceptual, ¿no? Sí. La belleza. La belleza es vivir. es una sensación Es una casi, sensación. ¿no? Yo creo que la belleza es lo que tú sientes, justo, y lo que tú aportas. Y luego está el concepto estético, que yo no hablo de estética ni de gustos, pero igual sí de armonía. Y creo que hay otros conceptos alrededor de la belleza, que es la armonía de las cosas. ¿Qué sería la armonía? Que lo habéis mencionado los dos como... Como el sumum. La armonía, es que yo no soy o sea, a mí esto me pilla lejos, también, pero para mí, o sea, si te hablo desde lo que yo Sí, para vosotros, pienso, ¿no? o sea, para mí la armonía es las cosas conectadas, las cosas con un sentido, las cosas que digas, "Joder", más allá de lo estético, ¿no? Sí, que encajan, Funciona, ¿no? encaja. Que funcionan, sí. Y tendrá diferentes niveles en cada momento, pero es como una sintonía. Es como cuando todo está para Equilibrado, ti sí. equilibrado, más allá de si es... Yo aquí veo un equilibrio ahora mismo donde estamos, los tres, una armonía. Y no me he parado a ver si ese baúl que tú tienes detrás y que nadie ve es bonito o feo. Hay una armonía. Está pensado, está diseñado y tiene una conexión y un porqué. Y eso es como buscar la armonía de tu vida también, ¿no? La belleza de tu vida y esas cuestiones, más que otra cuestión estética. Sí, yo siempre digo, cuando diseñas objetos, por ejemplo, para la casa, es curioso cuando yo los pruebo en casa, ¿no? Entonces tengo 2 hijos y dependiendo de dónde pones la butaca o dónde le pones la luz o lo que sea, veo que migran, incluidos los gatos, la población de mi casa a esa esquina. Y es porque se ha creado una armonía ahí y a lo mejor no es solo el objeto, sino que está al lado de una ventana, que hay una planta cerca, que no es una cosa definida, pero sí hay momentos, o sea, sí hay una armonía, porque es un sitio que te está acogiendo, te está pidiendo que te pongas ahí. Y ese es el éxito, para mí ese es el éxito. Y me imagino que en lo que haces tú, pues igual, cuando ves que de repente un equipo que no estaba funcionando empieza a funcionar y empiezan a hacer cosas en común y empiezan a hablar y hay como un hueco de conversación, has creado armonía y lo puedes hacer. O sea, eso ocurre, ¿no? Y eso es muy bonito, la verdad. Yo cuando pasa Eso es eso a bello. veces en el taller sí sonrío, hago como... ¿no? Cuando veo que uno se para con el otro a tomarse un café y hablar de no sé qué, o ríen, o digo, ¡ay, qué bien! ¿No? Porque en realidad has ido como amasando la masa para que ocurra, ¿no? O sea, vas dando como el hueco, haces que el taller... Yo en mi estudio un día tienes que venir, pero veo que la gente viene y no se va, y yo... iros. Ya está bien. Pero claro, entre que es un espacio bonito, que hay siempre como una música agradable, yo siempre pongo Veamos, olores amor. porque soy un poco maniática de los olores, hay como objetos que ver. Aparte de las joyas está todo lo demás, ¿no? Pues
el mood board o las pruebas de las cosas o gente entrando y saliendo y haciendo cosas. Y pienso, bueno, he creado un espacio donde la gente está a gusto. Y eso ya... Has ¿no? diseñado un espacio, has diseñado Sí. una experiencia, has compartido tu manera de ver el mundo. Ahí, Pero que hay días que funcionan y hay días que no, ¿eh? O sea, que no es una cosa estética, es una cosa Claro, como... Es de mucho más energía. redondo. Yo creo que la armonía es muy mágica en eso. Pues con esto cerramos, no podemos cerrar de mejor manera hablando de armonía, de belleza. Os agradezco muchísimo la conversación, os agradezco aún más a lo que os dedicáis porque necesitamos armonía, belleza y todo lo que habéis ido comentando, así que gracias por vuestro trabajo y por estar aquí. Y muchas gracias a todos por escucharnos, espero que os haya encantado tanto como a mí y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Antonella.